Déjame esperar un poquito que vaya llegando la gente, porque yo recién hace 10 minutos pude mandar el link. Así que esperamos un ratito. Hola, Constanza. Esperamos un poquito a que vaya llegando la gente, ¿sí? Esperamos un poquito que vaya llegando la gente. No sé si te da consulta vos. Todavía no lo había mandado, Constanza, por eso no está el link. Recién ahora lo puede mandar que termine el flyer. Les voy a mostrar el flyer que quedó muy, muy bonito. Vamos esperando a la gente. Un poquito pixelado esto. Todavía no te corresponde, dice esa frase. ¿Te gusta el calendario que armé, Nejama? Circular. Perdón, no estaba escuchando. Sí, cuando quieras empezar, empezamos. Somos 4 recién, Nejama. Esperemos un poquito que vaya llegando la gente. Son recién. Ningún problema, ningún problema. Pero recién somos 4, esperamos a que vaya llegando la gente. Recién son 17:31, así que. Tengo que repasar cómo era compartir pantalla y después hablar. Abrir. Claro. Sí, armamos otra. Avísame si querés compartir algo que saco esto. Lo que pasa es que a mí por celular no me llegó la invitación para esta charla. No te Llegó llegó 2 por WhatsApp. veces la de Diego. Yo ya la mandé igual, por WhatsApp. Y cada uno, no entiendo un carajo. Ya tengo 58. Sí, están dando mal todo lo que es redes, están dando muy mal. Por supuesto, Patricia, y no te invitamos. Mami va. Esperen un segundo. Domínguez. Listo, el miércoles que viene. Bueno. Constanza, ¿a vos no te llegó el WhatsApp? ¿El link? No, a mí me llegó el WhatsApp de Diego 2 veces. Pero de esta clase no llegó por celular. Me llegó en el mail que llegó a principio de semana. Sí, yo lo mandé igual, lo mandé recién, pero a ver, voy a reiterar el envío. ¿Es tu cumpleaños ahora, Javier? Dale, a las 4. A lo mejor hay algún problema, alguna dificultad de red. Dale. Ahí está entrando mal acá. No, por eso digo que a lo mejor no recibieron tampoco, porque por No, celular... si a vos no te llegó, Alejandro.
Igual a mí me marca que se pudo enviar, así que, a ver, me permite ver quién vio qué. Un segundo. No tenés audio. Ahí está. Mamá, tanto tiempo, como desde hace una hora. Bueno, lo vieron. De momento no lo vio mucha gente el mensaje. Hay más gente que lo está viendo. Yo, cuando vos me digas, empezamos. No, Esperamos un ratito, Nejama, porque me parece que no mucha gente lo llegó. perfecto. Claro, pero... pero tendría que llegarles. Estoy viendo, lo vieron, el mensaje lo vieron pocas personas, ahí está. Ahí va entrando más gente, igual. Ya somos 7, esperemos un poquito más que ya va a ir más llegando más gente. Igual se avisó que estaba toda actividad, se viene avisando, así que pero ya va llegando. Ahí va llegando más gente. Ya somos 8. No, yo te decía porque me llamó la atención que no hubiese llegado por WhatsApp. Pero si decís que ahora recién entró, es lo que vos mandaste. Sí, no sé, que acá Constanza me estaba diciendo que había algún problema con la red, puede ser. Ahí está Celia. No, yo vuelvo a entrar por acá. Ahí está el clon de Nejama. Sí, porque me resulta más cómodo el audio del celular que... Está muy bien. Ya somos 9. Celia, te vemos y te escuchamos, ¿eh? Así que Bueno, muy bien, está bien, está bien. ahí te vemos y te escuchamos. Bueno, mientras aprovecho que hay algunas personas que no estaban en la charla, en la clase de teatro. Mañana Shabbat va a empezar un poquito más temprano, va a ser 16:30 la previa de Shabbat, ¿sí? Recuerden, porque el horario de Shabbat se está adelantando. Estamos en los días en los cuales Shabbat empieza muy temprano y el horario de velas es 17 y algo, así que vamos a empezar la previa de Shabbat, donde nos juntamos a estudiar un poquito, cantar un poco las canciones de Shabbat. Vamos a hacerlo 16:30, así que va a ser un poquito más temprano. Recuerden los que quieran participar, los que quieran venir, recuerden que es a las 16:30. Ya somos 9, cuando seamos 10 largamos, dejamos. Necesitamos miniar. Bueno, cuando vos me digas. Vamos un poquito. También ya... No, Constanza no vale hacer trampa. Está entrando Constanza de forma doble. Ahí también, ahora que lo pienso, también hay 2 Nejamas, así que... Ya te acepté. No tenés audio. Porque no tengo buen audio en la compu, Sergio. Ahora cambié. Está bien, pero igual tenés mal audio en el celular, ¿no? Pero si nos escuchás bien, está perfecto. Bueno, ahora que lo pienso, igual hay 2 Nejamas y hay 2 Constanzas, así que vamos a esperar a 2 personas más. Como vemos que hay 2 personas nos faltan, cada uno de ustedes puede mandarle un mensajito a alguien y decirle que ahí está entrando Paola, nos falta una persona más y empezamos. ¿Sí? Mandámosle un mensajito a un amigo, amiga, que se sume. Ahí ya quedó una sola yo, Sergio. Perfecto.
Nos falta una sola persona, porque Nejama está 2 veces, y se hacen trampas. Una sola persona más, y arrancamos la charlita de la clase de hoy. Bueno, Marca, no te veo escribiendo. Mandándole un mensajito a una amiga o una amiga. Vale si tenemos a alguien más en casa, si estamos con alguien en casa, sumar a esa persona vale también. Así que no, yo puedo verlos a todos y veo quién me está haciendo caso y quién no. ¿Sí? Así que no me pueden hacer trampa. Vamos, así que por favor inviten a alguien. Cada uno dice invitar a una persona, mandar el flyer y decir, che, mirá qué bueno que está esto, sumate. Vamos, colaboremos un poquito. Yo creo que en cualquier momento me van a denunciar por Inflabates. Mando mensajes, me meto en todos lados, mail, yo, que esto, que lo otro, para un poco. O sea. Vale mascotas, miren cómo ya está. Vale mascotas, traigamos a la mascota que aprenda a vivir. Que ladre el Alex Bet. Si puede ladrar el Alex Bet, puede participar de la clase. No quiere, Marca. Marca está tratando de convencer a la perra, pero no quiere. Porque la Marca, ahí está, la perrita, pobrecita, mira qué linda. Ahí se va. No quiere, no quiere. Bueno. Se va con Calanita. Claro, se va con Calanita. Bueno, Morá, si querés ir arrancando, Nejama. sí. Ya somos. Vamos a contar al clon de Nejama, vamos a hacer una trampa en la alajá, contamos al clon de Nejama. Acá me dice, usted no puede iniciar la función de compartir pantalla mientras el otro... Ahora ponemos. Porque aclaro que a mí me van a ver prácticamente nada, porque lo que me interesa es que vean la pantalla. Constanza me está comunicando que hay un problema con WhatsApp. Sí, me llegó que está complicado WhatsApp. Así que, bueno, tal vez hay algunas personas que no les están llegando los mensajes y demás, pero bueno. Pero voy a poder compartir la pantalla. No tiene que ver con vos. Es nada más por el envío del link y eso. También es una realidad que estamos colapsando la internet. La red, exacto. La red colapsadísima, todo lo que es comunicaciones no estaba preparado para este nivel de uso intensivo. Y la señal de internet funciona casi de la misma manera que una corriente eléctrica. Cuanto más lugares tiene que llegar, menos potencia tiene en su origen. Así que cuanto más. Y hay aproximadamente, no me acuerdo el número exacto, pero 1/8 de la población del mundo, que es mucha gente que tiene acceso a internet. Así que es mucha gente metida en su casa al mismo tiempo mandando mensajitos de WhatsApp, sumate a la charla de Zoom de la agenda. Así que, Inés, ¿pudiste, Nejama, compartir pantalla? Sí, a ver dónde tengo. Tenés que poner vos, porque ya arrancamos cuando vos digas. Ahí está. Bueno, a ver. Jugamos un rato, ¿sí? Yo empiezo. ¿A qué vamos a jugar?
Vamos a jugar a que somos arqueólogos. Por lo general, las Morot, cuando dan una clase, dicen, quiero que hablen, los que saben me cuentan. Ahora, en las primeras, yo les voy a decir al revés. No me cuenten nada porque yo sé que hay muchos que saben qué es lo que ahora voy a mostrar enseguida, pero lo que quiero es hacer el trabajo como lo hacen los arqueólogos. Es decir, cuando los arqueólogos hacen una excavación, a veces se encuentran objetos que son muy obvios y que son recipientes o son joyas o son esculturas y se sabe enseguida qué son. Pero a veces nos encontramos con otro tipo de objetos que no se sabe qué son hasta que se descifra. Por ejemplo, este que les voy a mostrar ahora, y que los que saben, por favor, no digan nada por ahora. Ustedes ven dos fotos que corresponden al mismo objeto, el color distinto es por la luz, por la cámara, pero es el mismo objeto. El de la derecha es el original, y es el que encontraron en una excavación arqueológica al noroeste de Jerusalén, en un lugar que casualmente tiene un nombre que ayer en la charla de Malca me preguntó cómo se decía en ivrí, y yo dije que se llama Gezer. Ahora Malca me va a decir cómo se dice en castellano. Zanahoria, Nehama. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mora. Pero el nombre es Gezer porque en Israel normalmente tratan de conservar los nombres originales que figuraban en el Tanaj hasta hoy en día. Y ese lugar se llama Gezer, y a fines del siglo XIX, principios del XX, se hizo una excavación arqueológica al mando de un señor que se llamaba McAllister, muy conocido en el mundo de la ciencia, que encontró esto, pero era en 1907. En esa época Israel estaba bajo la dominación turca. Entonces, desde ya les digo que los turcos se lo llevaron y están en el Museo de Historia Antigua en Constantinopla. Pero en Israel se hizo una réplica y está en el Museo de Historia Bíblica, de Historia de los Países Bíblicos, y entonces lo primero que hace un arqueólogo es decir, ¿qué es esto? Claro, tiene escritura, pero ¿en qué está escrito? Justamente esta semana también estuvimos viendo con Sergio, ¿no es cierto?, algo sobre escritura. Entonces me acordé que tengo este librito y que también Sergio nos habló de las letras góticas, etc. Y entonces buscando, hay quienes dicen entre los arqueólogos que se trata de escritura fenicia antigua, otros dicen que en realidad es hebreo antiguo, pero no vamos a discutir porque en realidad nosotros copiamos del alfabeto fenicio antiguo, que fueron los primeros que inventaron el sistema de letras individuales para juntarlas, y no como los jeroglíficos egipcios y los dibujos que eran tan difíciles. Por lo general, cuando tengo un curso, les doy esta fotocopia a mis alumnos y les digo, miren, acá hay 7 renglones escritos y una palabrita acá abajo, y suponiendo que esto es hebreo o arameo antiguo, porque todos estaban relacionados, fueron evolucionando de la misma manera que evolucionaron los idiomas. Porque si yo hoy quisiese leer Don Quijote de la Mancha como lo escribió Cervantes, no entendería nada. Y la escritura también evolucionó en varios siglos,
Me detengo un segundo en esta columna porque dice arameo de Qumrán. Seguramente a todos el nombre Qumrán le resuena en los oídos porque ahí fueron encontrados los famosos rollos del Mar Muerto, que son los que están también en Jerusalén en el Museo del Libro. Pero acá en la última columna tenemos las letras hebreas actuales y transliterado en las letras en castellano. Pero fíjense que acá hay una letra que transliterada es un puntito. Y acá abajo hay otra letra que transliterada también es un puntito. Los que saben hibrit ya se dieron cuenta de que estas dos letras son las letras que son en realidad mudas y que si no les agregamos una vocal no sabemos cómo leerla. Entonces, yo por ahora, para facilitar la tarea, ya les alivié ese trabajo. Yo ya lo transliteré y me quedo, perdón, quiero aclarar, no hacen falta vocales, porque cuando uno conoce bien el idioma, esta palabra en azul, ¿hace falta vocales? ¿O alguien me quiere decir qué dice? Pizarrón. Muy bien. ¿En rojo qué dice? Campana. Campana. Campana, muy bien. ¿Y la verde? Cebolla. Uno dijo cebolla. Cebolla. El otro que dijo Caballo. caballo. También puede ser. Sí. Puede ser cabello, pueden ser varias cosas. Eso mismo pasaba o pasa en hibrit cuando se lee, por ejemplo, la Torá, y la Torá está escrita originalmente sin los puntitos, hay que saber casi de memoria, porque si no, no la podemos leer. Entonces, yo transliteré, y estas X chiquitas son las letras que serían mudas. No sabemos qué está escrito, menos aún los que descubrieron esta tablilla. ¿Hay algo que les llame la atención? El que quiera me dice. ¿La X en Ejama? Sí, la X acabo de decir que son letras mudas, así que sin vocales no las podemos leer. De todo lo que está escrito en todos los renglones, algo que les resulta llamativo. Algo que está varias veces. Puede ser que se repite mucho, hay una expresión que se repite en todo, me parece que... Sí, muy bien, Paola. La Paola, lee las letras que se repiten. Y, R, J, y a veces con U está. Ah, claro, que puse Y y no I latina, porque en hebreo o en yiddish, esa I es considerada como consonante. Entonces, ¿cuántas veces se repiten esas letras? Hay un grupo de 4, IRJU, otro grupo IRJ sin la U. En ¿Cuántas todos los veces? renglones. ¿Cómo? En todos los renglones está, menos el último. Muy bien. ¿Cuántas veces? 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense bien. 8. 8. 8. Pero la diferencia es entre IRJ Claro. o IRJU. ¿Cuántas? 4 y 4. 4 y 4, perfecto. Los que saben hibrit, a lo mejor se acuerdan que, por ejemplo, lamad es estudió, lamdu es... Estudiaron. ¿Qué es? Estudiaron. Estudiaron, es decir, en plural. Entonces llegaron a la conclusión los arqueólogos de que la palabra IRJU es el plural de IRJ. Entonces tenemos 4 singular y 4 serían en plural, que llegaron a la conclusión de que era por 2. Es decir, ¿cuántos sumarían en total?
4 de a 1 y 4 de a 2. Tú sales. ¿Por qué no venís? 12. Deja eso. 12. Y el número 12, ¿qué les recuerda? Los meses. Los meses. Y en realidad, la cantidad más antigua conocida es la docena, porque viene de los meses, exactamente. Ahora, ¿qué tienen que ver estas tres letras, IRJ, con los meses? A ver, alguien que sepa hibrid y que me pueda decir con estas tres letras en hibrid, ¿qué palabra se puede formar? IR, es decir, Yud, Reish, Het. Yareaj. Muy bien. ¿Y qué quiere decir Yareaj? Muy Luna. bien. Luna. Ahora, yo les voy a preguntar. Había, bueno, para la gente más grande, hace unos años había un programa en televisión que se llamaba 9 Lunas. ¿Alguien llegó a verlo? Sí, yo. ¿De qué trataba? No la trama de la novela. Por el ¿Por tema qué del se llamaba embarazo. 9 Lunas? Era por el embarazo, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una luna, ¿qué es? ¿Un mes? Un mes. Un mes, exactamente. ¿Alguien habrá visto alguna vez alguna película de indios donde hablan de dentro de 2 lunas o dentro de 3 lunas? Sí. Luna, para el hombre primitivo, era equivalente a un mes, porque era una de las primeras medidas de tiempo que el hombre conoció. ¿Qué es un mes luna, un mes lunar? Primero vamos a ver esto y enseguida lo vemos. Los arqueólogos entonces llegaron a la misma conclusión que ustedes y entonces empezaron a buscar las vocales. Y encontraron esto, o decidieron esto. Yarhu Asif. ¿Alguien estuvo alguna vez en una aseifá? ¿Qué es una aseifá? Una reunión. Una reunión. Muy bien. Es decir, que hay 2 meses, 2 lunas de reunión, pero no de la Keilah de Lomas. Después dice, Yarhu Zera. Zera. ¿Alguien se acuerda lo que es Zraim o Lizroa? Bueno, Zraim son semillas y Lizroa Es plantar. es sembrar. Sembrar, bueno. Y así sucesivamente. Acá dice Yerach Katsir. ¿Alguien conoce la palabra Katsir? Katsir no es cosecha, cosechar. Muy bien, excelente. Entonces hay un mes que es de cosecha de Seorim. Todavía no sabemos qué es. Este es otro mes de otra cosecha para completar la cosecha. Acá dice Yarhu Zemer. Muchos saben que Zemer es melodía, pero resulta que Zemorá es una tijera de podar, porque estos son los meses de vendimia, la cosecha de la uva. Y hay un mes que es Ketz. La palabra Ketz quiere decir final, es decir, el final de la cosecha, y de esta palabra Ketz viene la palabra Kaitz, que en hebreo quiere decir ¿qué? Verano. Verano. Es decir, el estío, el verano, es el final del trabajo en el campo, porque después hay que volver a empezar. Y el problema en Israel es que la tierra en verano se secaba tanto, y hasta que no empiece a llover, no se puede volver a empezar a trabajar. Por eso, en este mes, había un montón de feriados. Y esto que está acá abajo simplemente parece que es la firma del que lo escribió, porque dice Avi, pero hay un nombre Abía, inclusive hubo un rey en el reino de Israel
había. Entonces, ahora, volvamos a ver qué es un mes, una luna. A mí me contaron, porque yo, es decir, cuando estudiábamos en la escuela, que la luna es un satélite de la Tierra que hace un giro completo alrededor de la Tierra en ¿cuánto tiempo? 29 días y medio. El hombre primitivo miraba la luna. El otro día me llamó la atención porque en el grupo de Paola las señoras decían que miraban la luna y me encantó porque antes decían que los novios, los románticos miraban la luna, pero hoy en día me parece que nadie mira la luna. Pero si ustedes mirasen la luna y quieren, podríamos saber qué día del mes hebreo es, el número diría, porque hay un día, vamos a empezar acá, hay un día en que la luna está completamente en sombra. No les voy a contar porque todos sabemos que siempre vemos el mismo lado de la luna, que un chico una vez me dijo, es un eclipse. No, no es eclipse, es según la distancia, la diferencia de posición del Sol con respecto a la Tierra y a la Luna, y la Luna vuelve a estar en la misma posición después de 29 días y medio. Entonces resulta que hay un día que se ve una sola rayita, del otro lado de la luna está todo iluminado. Después una rayita doble, después triple, cuádruple, hasta que en el séptimo día vemos esto que es media luna. Dije, bueno, esto lo leí en un libro de Israel, salgo al patio a mirar la luna y me sale todo al revés. Quiero aclarar que puse junio del 2016 porque yo busqué el de este mes, pero estaba tan feo que dije no, volvamos a la luna de junio del 16. Pero mi cuñado me explicó que Israel está en el hemisferio norte y nosotros vemos la luna desde el hemisferio sur completamente al revés. Entonces empecé de vuelta, pero de derecha a izquierda como si fuera en híbrido. Entonces el primer día sería esta primer rayita, segundo esta. ¿A qué letra les hace acordar del alfabeto general? Del ¿Qué español, letra de la C. La C de cama, pero yo la tomé como creciente. Es decir, cuando veo esta forma de la luna, estamos en cuarto creciente hasta el séptimo día. Y sigue creciendo, y sigue, hasta el día 14 al 15. Cuando el sol está justo enfrente de la luna, desde mi posición, y veo toda la luna iluminada. El hombre antiguo no sé si sabía todo esto, pero parece que Moshe Rabbeinu sabía, porque cuando sacó los hebreos de Egipto, los sacó en la noche del 14 al 15 de Nisan, que era con luna llena, porque parece que no tenía ni linterna ni farol. Entonces con la luna llena salieron al desierto y durante una semana tuvieron la luna, si bien menguando, ¿sí? Pero todavía había bastante luz, según nos contó Leo la vez pasada, hasta que cruzaron el mar. Y después llegamos al día 21 más o menos. ¿Qué letra les recuerda? La D, la letra D. La letra D. Entonces yo lo adopté como decreciente o menguante. Y hay muchas festividades judías antiguas que caen el día 15 porque tenían luna llena, especialmente el día del árbol, o Tu Beaf. Tú
alguno habrá escuchado Tu Bishvat, Tu es un número con letras, Tetvav es 15, y siempre es en la mitad del mes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el mes hebreo es lunar. Y entonces, acá no vamos a estudiar todo, porque nosotros no somos agricultores, pero si acá tenemos un mes de siega de cebada, esta sí es importante, porque si le estuviera, le haríamos hablar, y es la cebada es lo que se siega el segundo día de Pesaj. ¿Y qué se hace con esas primeras espigas que se ciegan? El segundo día de Pesaj, ¿a dónde se llevaban? ¿No eran el corbán? ¿No eran un corbán? Sí, es una ofrenda, pero no es corbán de carne, sino de cebada. Y tiene a ver si les digo esto, era una medida. La medida es de 4 litros, una medida de capacidad, 4 litros, que se llevaba al templo. ¿Cómo se llama esa medida en ivrit? Lo que se llevaba al templo el segundo día de Pesaj. Es con trampa, porque todos sabemos, porque a partir de ese día, ¿qué se cuenta? El Omer. El Omer. El Omer eran esos 4 litros de cebada que se llevaban al templo, y a partir de ahí había que trabajar muchísimo, porque venía la época de la siega de los cereales y de las frutas, y 7 semanas después se cosechan los primeros frutos, entonces tenemos un mes a acabar de cosechar, y después hay que... ¿En qué fecha se cosechan los primeros frutos? ¿Qué fiesta es? Bueno, ahora enseguida volvemos. Y después viene la vendimia, hasta que se terminan todas las frutas y hay que terminar todo. Y esto nos da una idea ahora de qué era ese objeto que les mostré en la primera foto. Era un calendario agrícola. La cuestión es que además de mostrarnos eso, nos muestra otra cosa, que es muy importante, que hace 3000 años, porque esto está datado en la época del rey Salomón, es decir, entre 900 a 1000 años antes de la era común, y parece ser que los agricultores, es decir, la gente de campo, los campesinos, sabían escribir. Y eso creo que es bastante importante saberlo. Entonces, para ir terminando con este mes, entonces tenemos 2 meses de recolección. No vamos a estudiar ahora los nombres de los meses, pero tenemos Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Adar, Nisan, y el mes de la siega de la cebada es Nisan, que es lo que recién dijimos. Y Sivan es el de la cosecha de los frutos, que es cuando cae Shavuot, son las 7 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. El pueblo judío era un pueblo de agricultores y ganaderos, y tenían las 4 épocas muy bien determinadas. La época de siembra, que era otoño, la época de florecimiento, Aviv, y ahora sí. ¿Qué fiesta se llama Haga Aviv? Pesaj. Pesaj, muy bien. ¿Y qué fiesta es la de la cosecha? Shavuot. Shavuot. ¿Y qué fiesta se llama Haga Asif? Es Sukkot, que es el final de la recolección, y es la fiesta más alegre, porque es cuando el hombre realmente terminó de cosechar todo. Porque en Aviv, en primavera, tiene que tener mucho cuidado por los insectos, por el granizo, etc.
Katsir empieza a cosechar, por eso también lleva ofrendas, y dice, por favor, lo demás déjame que siga creciendo. Pero cuando cosecha el final, en Sukkot, eso es Hag, eso es fiesta, porque ya está todo, y hay que esperar a que llueva. Por eso la mayoría de las tefilot de Sukkot tienen que ver con pedidos de lluvia. Ahora, Perdón, déjame, me meto, ya que bueno, no está Leo para comentarlo, si no lo comentaría él. En la Amidá hay una parte que decimos morida tal durante toda una parte del año, ¿sí? En la primera parte de la Amidá, y después cuando llega Shmini Atzeret, que es el final de Sukkot, cambiamos esa parte de la Amidá por Mashiva Ruach Morida Geshem. Tú que traes la lluvia y el viento. Es un pedido para que llueva. sí, entonces yo agrego algo, lo que dijo recién Sergio, Morida Geshem es que traiga el agua, pero los otros 6 meses, como no llueve, pedimos igual por humedad, tal es el rocío. Entonces con la humedad y con el calor y el frío, por lo menos si no cae lluvia, que haya rocío, no que caiga porque el rocío no cae, pero bueno. Ahora, como el hombre primitivo consideraba que los astros son los que dominan la suerte del ser humano, si va a ser un año de lluvias o un año de sequía, entonces para eso tenemos los signos del zodíaco, es decir, las constelaciones. Cuando nosotros decimos Mazal, siempre lo tomamos con el significado de suerte, pero en realidad Mazal en hebreo quiere decir constelación. Galgal a Mazalot vendría a ser la rueda de la fortuna o algo por el estilo. Y entonces cuando queremos desear buena suerte, no decimos únicamente Mazal. ¿Qué decimos? Mazal Tov. Claro, que la suerte, porque la suerte puede ser buena y Dios no lo quiera, y también puede ser de la otra. Entonces, el judaísmo también tiene este Galgal Mazalot, que enseguida más vamos a volver a esto, pero nosotros hasta ahora estuvimos hablando de la medida de tiempo mes. ¿Cuál sería una medida de tiempo anterior? ¿Cuál es la medida más primitiva que el hombre podía conocer? El día y la noche. Perfecto. El día y la noche, cuando nos confunde, porque nosotros decimos el día, pero decimos día plus noche. Bueno, para nosotros eso sería una jornada completa, es decir, día más noche. En ivrit, en yiddish tiene otro nombre, metleet, es decir, mesles, que es la jornada de, a ver, ¿qué es un día? Salida y puesta del sol. ¿Cómo? ¿Salida y puesta? Claro. Eso es de día. Claro. Claro. El día El completo tiempo es de la luz. salida puesta del sol y la puesta de la luna, y cuando se junta eso, ¿no? A ver, ¿cómo es? Abarca lo que dice Sergio, la salida y la puesta del sol, pero también la salida de la luna y la puesta de la luna, para hacer el día completo. Bueno, hagamos una aclaración, porque muchas veces los chicos me decían que Shabbat empieza cuando salen las primeras estrellas. Yo siempre les hago la aclaración. Las estrellas no salen de ningún lado porque están todo el día en el mismo lugar, solo que no las vemos porque la luz del sol es como que nos enceguece. Entonces, la puesta del sol, cuando oscurece, permite visibilizar las estrellas. Entonces, yo siempre digo que el Shabbat empieza cuando se hacen visibles las primeras estrellas. Todos tienen razón, pero en realidad, si yo te pregunto, hoy en día, ¿cuánto dura un día?
Dale, ¿cuánto dura hoy? 24 horas. Muy bien, excelente. Solo que el hombre primitivo no tenía reloj y no sabía lo que era una hora. Pero las 24 horas son ¿desde cuándo hasta cuándo? De medianoche a medianoche. Medianoche, De claro. medianoche a medianoche. Es decir, desde un punto determinado hasta otra vez La vuelta. ese punto determinado. Aclaremos, enseguida lo vamos a ver, que había pueblos que usaban la salida del sol para empezar el día, y el día duraba hasta el día siguiente cuando salía el sol. Lo que pasa es que es muy difícil ver la salida del sol. Es mucho más fácil ver la puesta del sol. Entonces, los hebreos, el pueblo judío, decidió empezar el día con la puesta del sol, porque medidas de tiempo no existían otras que no fueran las naturales. Y ya que estamos, tiro una pregunta. ¿Qué es el tiempo? Exactamente. ¿Qué es el tiempo? Qué pregunta, ¿no? Bueno, no vamos a hacer filosofía nosotros, no vamos a hacer filosofía, pero vamos a ver una sola Una medida, definición. La primera, que es la que les puedo dar a los alumnos, se entiende el tiempo como la duración de las cosas que se encuentran sujetas a cambio. Es decir, una cosa que cambia desde el momento que empieza hasta el momento que termina ese cambio, lo podríamos llamar tiempo. Y no nos detenemos porque para filosofar ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Pero volvemos al día. Entonces, día más noche es la jornada. Está bien, esto es un dibujito, el sol, la tierra. Entonces, a ver, astronómicamente, ¿cómo definiríamos un día? No me digan que no, porque lo estudiamos todos. La rotación de... La rotación de la Tierra alrededor. Sobre su eje imaginario. Muy bien. Es decir, a partir de la rotación de la Tierra, desde una ubicación determinada hasta mañana en la misma ubicación determinada. Puede ser el cenit, cuando el sol está arriba, puede ser cuando sale el sol o cuando se pone el sol, pero hoy en día es más fácil porque tenemos relojes y son las 24 horas. Yo no voy a estudiar ahora astronomía, pero ya sabemos que el eje está inclinado, la rotación, etcétera, etcétera. Entonces el hombre primitivo conocía el día, pero sabía que había días más largos y días más cortos. En la antigüedad, inclusive en la Torá, no se habla de horas, se habla durante la noche de 3 tiempos de guardia. ¿Alguien estuvo alguna vez en el campamento e hizo guardia? Yo. No. Ah, bueno. ¿Cuántas guardias hay durante la noche? 3. 3. La primera es la más fácil porque me quedo despierto. La última también es fácil porque, bueno, me levanto 3 horas antes. Pero la del medio, para estar desde las 2 hasta las 5 de la mañana, terrible. Pero durante el día había días más cortos y días más largos. Ya tenemos 2 medidas de tiempo. ¿Y qué es un año? Es lo que tarda la Tierra en dar un giro completo alrededor del Sol. Excelente. ¿Cuánto tarda? Depende del calendario. 365 y algo más, porque estuve leyendo la otra vez. Muy bien, no dura 365 y 6 horas. Exactamente. Con lo cual, ¿qué se hace con esas 6 horas? Se van juntando, ¿verdad? Hasta el día hasta que llegue un día. Un día cada 4 años se junta. ¿Y cómo se llama el año?
Adar Aleph o Adar Bet, No, o ¿viste? febrero. Estamos en No, Gregoriano. no. Estamos en Estoy hablando solar. del año general, gregoriano. El febrero 29. Bisiesto. Muy bien, es decir, un año Bisiesto. bisiesto. Perfecto. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Si el mes del calendario hebreo dura 29 días y medio, porque es lo que tarda la luna en hacer el satélite, de hacer su giro alrededor de la Tierra. No podemos tener meses de 29 días y medio. Nuestros jajamim decidieron, así salomónicamente, que vamos a hacer un mes de 29, uno de 30, alternadamente como leemos en el templo, ¿sí? Entonces, uno de 29, uno de 30. Ahora, 12 meses, esos 12 meses lunares, ¿cuántos días suman? Hagan 12 de 30 y réstenle los 6. Dale, 3 por 12. Sí. 354, algo así. Muy bien, excelente. 354. Cosa que no importaría a nadie, porque ¿qué importan 11 días de diferencia? Pero, si pensamos un poco, 3 años con 11 días de diferencia, ya hay un mes de diferencia. Y en 10 años hay 3 meses de diferencia. Y para un pueblo que era agricultor, sí le molestaba, porque los meses, como vimos antes, tenían los nombres de los trabajos agrícolas que se hacían y de la época del año, primavera, otoño, verano, y entonces no podían correrse los meses. Aclaro desde ya que el calendario musulmán es lunar y sigue siendo hasta ahora, pero ¿saben por qué? La península arábiga siempre era muy, muy árida y prácticamente no había agricultura. Vivían de los animales, es decir, eran pastores, y de lo que crecía en los oasis. Y a nadie le importaban las estaciones del año, pero el pueblo hebreo sí las necesitaba. Entonces, ¿qué inventaron? Ahora sí, lo que dijo antes Maca. Si el año, y acá venimos a otro problema, según la Torá, primeramente los meses no tenían nombres, sino números, igual que los días de la semana. ¿Cuál era el primer mes según la Torá? Era Nisan. Nisan, porque era el mes de la salida de Egipto, el mes de la liberación. El primero, segundo, tercero, damos toda la vuelta, llegamos al mes 12, todavía no tiene. Y acá nos queda un vacío entre Adar y Nisan de 11 días. Entonces, ¿qué decidieron nuestros jajamim? Que cada 3 años agregamos un mes completo, que es Adar ve Adar. Pero si el mes tiene que tener o 29 o 30, nos siguen sobrando días. Entonces, vamos a esperar y sumar dentro de un par de años. Ahora, no me maten, yo les voy a dar una cuenta, no para que la recuerden, sino para explicarles cómo funciona el calendario. No lo necesitamos porque ya después se editó el calendario, vamos, lo compramos, nos lo mandan de AMIA, pero antiguamente no era así. Y les cuento más como un detalle. Cuando estaba todavía el templo, no había calendario, se marcaba el primer día del mes, es decir, a la noche con la puesta del sol,
había que tener testigos de que vieron la primer rayita de la luna. Entonces, para incentivarlos, en el templo se les preparaba una comilona, una especie de banquete. Entonces todo el mundo quería venir a dar testimonio, pero les tomaban como un examen. ¿Por dónde la viste? ¿De qué lado? Etcétera, etcétera. Y ahí se determinaba y se mandaba avisar, ya tenían, escuchen bien, un sistema en las cimas de las montañas que hay en el centro de Israel, de hogueras que se iban prendiendo y en un minuto en todo el país se avisaba que empezó un mes nuevo. Ahora, ¿cómo se dice mes? Porque hasta ahora estuvimos hablando del mes y no dijimos cómo se dice en ivrit mes. Jodesh. Jodashim, Jodesh o Yerach. natural. Porque cuando nació Moshe, y como se había decretado la muerte de todos los chicos, dice que la madre, Yochebed, dice, Batitzpeneu Shlosha Yerachim, lo escondió durante 3 Yerachim. Pero después le cambiaron a la palabra Jodesh, ¿por qué? Porque se decidió a empezar el mes con la luna nueva, y nueva se dice Hadash. Por eso hoy en día tenemos 2 nombres para el mes. Yerach, inclusive Malka debe conocer, hay una canción sobre Shnei Masar Yerachim, los 12 meses del año para los chicos. Pero volvamos a esto. El año lunar tiene 12 meses de 29 días y medio. El solar tiene 365, 11 días de diferencia. Primero vamos acá abajo. El ibur, es decir, el agregado, se hace cada 3 o 2 años. ¿Por qué se llama ibur? ¿Saben qué quiere decir ibur? Ubar, ¿alguien escuchó la palabra? Ubar quiere decir feto. Y Shana Meuberet es un año embarazado, preñado. Es decir, un año que tiene adentro un ente, un ser, que después va a salir y después se va a volver a quedar embarazada. Ahora, los jajamim, por eso les digo, esto déjenlo estar, yo nada más les explico, que cada 19 años el sol, la luna y la tierra vuelven a estar exactamente en la misma situación. Y no se olviden que los jajamim de la antigüedad estaban contactados con los babilonios, que eran muy importantes astrónomos de la época. Entonces, cuando los números de teléfono, y no me adivinen la edad, todavía no tenían el 4 adelante, entonces yo decía, es un número de teléfono, 332-3332. Pero ¿a partir de cuándo? Entonces, enseguida vamos a ver cuándo se empezó la cuenta de los años. ¿En qué año estamos ahora? Estamos en 5780. Si ustedes dividen esta cantidad por 19, les va a dar una cantidad y un resto. ¿Se acuerdan de las cuentas de dividir? Bueno, el resto nos va a indicar en qué año del ciclo estamos. Les cuento que estamos ahora en el año 4, es decir, que no es un año, no es Shana Meuberet, no es un año embolismal. Embolismal viene del griego, o embolísmico, que quiere decir lo mismo, embarazado. Entonces, el tercero, sexto, octavo, etcétera, etcétera, de este ciclo de 19 es Shana Meuberet. Pero cuando compramos el Luaj ya está escrito.
Ahora, lo que quería agregar es que como los jajamim eran muy piolas, parece que Ezra dijo, si van a venir todos los Shabbatot a leer la Torá en el templo, yo voy a dividir la Torá en tantas parshiot como necesito para cada Shabbat. Pero ¿qué pasa? En el año embolismal tenemos un mes más. Entonces, dividió la Torá en 54 parshiot. Pero cuando no es un año embolismal, hay 4 veces por año, que de eso ya estuvimos hablando, que se leen 2 parshiot juntas. Eso es a grandes rasgos, porque después Leo nos va a decir, no, hay Shabbatot donde se lee otra para allá. Bueno, todo lo demás es para explicar, pero yo les explico cuál fue la onda, y vamos a ir siguiendo porque ya es tarde. Entonces, ¿cuándo comienzan en el año judío el día? Con la puesta del sol. El mes, por eso se llama Jodesh, con la luna nueva. Y el año, según la Torá, empieza en Nisan. Pero después, como el año agrícola, el año del trabajo de la tierra, el año del crecimiento, empieza en otoño, dijimos que la creación del hombre, de Adán, es el 1 de Tishrei. Muy bien. Y la era, estamos en el año 5780. ¿Cuándo es el año cero? Bueno, yo voy rápido. Recién nunca tuvimos una cuenta larga de los años, porque en la Torá figura, por ejemplo, que Shlomo construyó el templo en el año 7º de su reinado, o en el año tal del reinado de David pasó tal cosa. Nunca tuvimos una cuenta larga. Pero cuando la iglesia cristiana, en el año 354 de la era común cristiana, decidió hacer un calendario, los judíos dijeron, sí, Jesús fue muy buen judío, pero todos los días nacen y mueren un montón de buenos judíos, nosotros nos vamos a remontar, queremos hacer algo inclusivo. Nosotros queremos incluir a toda la humanidad. Vamos a ver cuándo Hashem creó al hombre. ¿Cómo hacemos la cuenta retrospectiva? Bueno, el que lee la Torá con un poco más de detenimiento, en la primer parashá, ya empieza a decirnos cuántos años tenía Adán, no cuántos años murió, porque se superponen las edades, sino cuántos años tiene Adán cuando engendró a Shet, que es su tercer hijo, cuántos años tiene Shet cuando engendró a su hijo, hasta Noah, hasta Abraham, etc. Y después cuántos años estuvimos en Egipto, no importa si son 430 o 250, pero cuántos años reinó cada rey, y si había reyes que superponían, también tenemos un año nuevo para los reyes, para poder hacer la cuenta, y se llegó a la conclusión de que el año en que la Iglesia considera año cero, nosotros ya teníamos 3.760 años de historia. Y no queremos ponerlos en negativo. Si sumamos 3.760 más los 2020 en que estamos ahora, nos da la cuenta de 5.780 años. Esto lo pasamos porque tenemos 4 años nuevos para el Día del Árbol, etc. Pero vamos a ir resumiendo. Las fiestas antiguas eran agrícolas, aunque la primer festividad que se nota en la Torá es el Shabbat, tiene que ver con el trabajo.
Porque la palabra Shabbat, también les corrijo a mis alumnos, Shabbat no es que descansó, porque si Hashem es todopoderoso, no necesita descansar. Shabbat interrumpió, descansó, para que el ser humano, que no es todopoderoso, sepa que tiene que interrumpir su trabajo y tomarse tiempo para disfrutar, porque si no, no es un ser humano, es un esclavo. Entonces tenemos el Shabbat. Pero después Pesaj habíamos dicho que es Hag Aviv, de la primavera. Shavuot es de la cosecha de los frutos. Que después le hayamos agregado un significado histórico que tiene que ver con la salida de Egipto o con Matán Torah, etc. Después tenemos Rosh Hashanah y Yom Kippur, y enseguida Sukkot. Y en Sukkot, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir por agua. Y para que los astros nos sean positivos y tengamos Mazal Tov, tenemos que hacer un recuento de nuestras acciones. Entonces, en Rosh Hashanah dicen que hacemos la evaluación de nuestro año, y en Yom Kippur es el día del juicio, y de acuerdo a eso vamos a ver si después de Sukkot tenemos un buen año. Todas las fiestas de la Torá están enumeradas en un capítulo de Vaikra, que es el 23, y también en Bamidbar aparece algo que no estaba ahí porque no tengo dibujitos, que es Rosh Hodesh, los novilunios, porque ya lo vimos antes el dibujo. Pero ahí no termina nuestro calendario. Esto es en la Torá. Pero después de salir al exilio, tenemos otras festividades. Esta, ¿cuál es? Purim, de la época de la dominación persa. Esta, Hanukkah. de la dominación griega. Tu B'Av es una fiesta que no muchos la conocen, y era una de las fiestas más alegres. Raramente dice que no existían fiestas tan alegres como Tu B'Av y Yom Kippur, porque Yom Kippur antiguamente era una fiesta muy alegre, porque el hombre decía, si yo hoy estoy bien con mi conciencia y creo que Dios me va a dar un buen año, tengo derecho a ser feliz. Pero Tu B'Av era la fiesta de la vendimia. Los muchachos y las chicas salían a bailar, a buscar novio, y era tipo un San Valentín judío, pero era muy linda. Algún día tendríamos que hablar sobre esta fiesta porque es poco conocida. Y es tú, porque también iban a bailar a los viñedos en Tetvav, el día de luna llena. Y Tu Bishvat, todas la conocemos, porque ¿quién no fue a plantar un arbolito en Israel en Tu Bishvat, cuando con luna llena? Las otras tres, por eso puse fechas y no fiestas, son tres fechas que tienen que ver con la destrucción del templo. Por eso dije después de la destrucción del templo, que son los 3 días de ayuno, es Asara B'Tevet, Shiva Asar B'Tammuz y Tisha B'Av. Y finalmente el Lag BaOmer, que el martes que viene, cuando sea el Lag BaOmer, Leo nos va a decir de vuelta por qué Bar Kokhba era un falso Mesías, y entonces acá parecería que se termina el calendario, pero no, porque últimamente, y de eso ya fuimos testigos, el calendario hebreo tiene días especiales. Y acá voy a agregar porque ayer tanto Malka dijo Metzuyan, 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 que dije, bueno, vamos a agregarle el otro significado. Metzuyan viene de Tzion, de algo que tiene una connotación, una nota especial. En realidad sería como la nota distinguido, días que se distinguen.
porque si no los 365 días del año serían todos iguales y sería muy aburrido. Entonces, hay días que se distinguen. Estas son las de Oraita, que son las de la Torá, que ya las vimos, las de Rabanán, que recién las vimos, pero en el siglo XX se nos agregaron otras 3, otra vez digo fechas, porque no todas son fiestas. Tenemos Yom HaShoah, Yom HaAtzmaut y Yom Yerushalayim. Sobre eso no vamos a hablar ahora. El calendario impreso más antiguo que se encontró es uno de 1831 de Berlín, y está escrito con letras de Rashi, es decir, de los estudiosos. El calendario, este es como observaciones. El primer calendario solar fue el egipcio. El calendario babilónico era lunisolar, como el calendario hebreo, con la intercalación de un mes más, igual que nosotros. Pero el calendario musulmán no agrega, por lo cual, por ejemplo, tengo entendido que en estos días estaban en el mes de Ramadán, pero Ramadán puede caer ahora en otoño, dentro de unos años va a caer en verano y dentro de unos años en primavera, porque no les importan las estaciones del año. El calendario maya, seguro que alguien se compró en México, ese redondo que tiene círculos concéntricos, porque los mayas tienen varios calendarios al mismo tiempo. Uno que es sagrado, el otro que es civil, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener un momentito. Cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa, ustedes saben, y eso es para otra charla, que nuestros nombres de los días y de los meses son números. Pero todos los nombres que conocemos de las civilizaciones antiguas son o números de dioses, o números de astros y estrellas, etc. Y como la Revolución Francesa era atea, quiso borrar todos los nombres de eso. Y ahora me acordé, quiero agregar un detalle. El calendario romano antiguamente tenía 10 meses. Aparte de los nombres de astros, etc., los últimos 4, que son los que conocemos, eran septiembre, el séptimo, octubre, noviembre y diciembre. Pero resulta que cuando reinaron Julio César y Augusto, dijeron, un momentito, nosotros también somos como dioses, así que yo quiero un mes con mi nombre. Entonces en Roma, ¿qué hicieron? Volvieron a dividir el año, en lugar de 10, en 12, y agregaron el mes de julio y el mes de agosto, y después septiembre y octubre y noviembre y diciembre. Bueno, la Revolución Francesa quiso borrar todo, y oh curiosidad, se fue a algo como el calendario de Geser que vimos al principio, porque le pusieron a los meses los nombres de las tareas de campo que se hacían en cada mes. Y fíjense, dice vendimiario, de la vendimia, brumario, de las brumas, frimario, de las escarchas, nivoso, de la nieve, que es diciembre, pluvioso, de las lluvias, ventoso, germinal, floreal, pradial, mesidor, termidor y fructidor, que no son nombres del vino, ni nada por el estilo, ni de un hotel en el sur, sino son nombres. Ahora, como ellos querían simplificar todo, hicieron 12 meses de 30 días. Pero si el año tiene 365, ¿qué hacemos con los últimos 5? Los transformaron en días de fiesta. Fiesta de la virtud, del talento, del trabajo, de la opinión, de las recompensas. Y el año bisiesto
le agregamos la fiesta de la Revolución. Así que tenemos un año completo. Me causó gracia porque era parecido. Entonces, ahora sí, para cerrar, tenemos medidas naturales, que es el mes del calendario hebreo, el Yeraj, el año solar, y las convencionales, hay una de la cual no hablamos hasta ahora, pero la saltamos por encima cuando hablamos del Shabbat, porque la semana es una medida convencional adoptada casi por todos los países hoy en día. Antiguamente, Babilonia no, tenía 2 quincenas, y los egipcios tenían 3 como semanas, pero de a 10 días cada uno, porque era un calendario solar. Después, medida convencional es la del calendario gregoriano, porque es 365 dividido 12, así. Entonces, todo lo demás ya lo sabemos, y para terminar. El calendario judío, hablamos recién, es una sumatoria. Una sumatoria que primero fue retrospectiva, hacia atrás, y después hacia adelante. El calendario musulmán empieza a partir del año en que Mahoma crea el Islam, pero el primero, no sé si se acuerdan de la historia, los coetáneos lo quieren matar, porque la religión antigua de los árabes creía en las piedras. No se olviden que si ustedes miran hoy la piedra sagrada, la de la Meca, y piedras eran sagradas porque parece que fue un meteorito que cayó realmente del cielo y le hicieron la Kaaba, ¿sí?, el templo, pero él estaba en contacto con judíos, con cristianos, quiso introducir el monoteísmo a partir de Alá, pero esto sucedió en el año 622. El que tiene por ahí un lápiz, desde el año 622 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? ...2020 menos 622. Bueno, me adelanto. 1398. Exacto, pero ellos no están en el 1398, porque el año de ellos no es solar. Como el año es más corto, se va corriendo. Entonces ellos ya están en 1442, es decir, ya tienen varios años más. ¿Y el calendario gregoriano, a partir de qué se cuenta? Del nacimiento de Jesús. ¿De qué, Sergio? Del nacimiento de Jesús. Mentira. ¿Qué día nació Jesús? Según la versión oficial. ¿Qué día nació? El 24 de diciembre. Claro. La noche del 24 al 25. ¿Y el 1 de enero? El Brit Milá, el Brit. Por lo menos en los calendarios antiguos, y perdón que les voy a contar como anécdota, decía circuncisión del Señor. Y una vez una empleada mía tenía la nena que tomaba la comunión, entonces me preguntó, ¿qué es la circuncisión del Señor? Entonces le dije, ya que la nena está haciendo el curso de catecismo, que le pregunte al cura. Y volvió y me dijo, ay, me empezó a explicar algo, pero no le entendí una palabra. Por favor, ¿me lo explica usted? Y cuando le expliqué, me terminó diciendo, ¿pero qué? ¿Jesús era judío? Bueno, sí, era judío, así que no importa en qué año estamos, si lo contamos por el Luaj Ivri, el musulmán o el gregoriano, y si hoy es año nuevo o no, siempre, cada día empieza un año hacia adelante, que los astros nos acompañen, así que Shana Tová, Agutior, añada buena,
Hazak Bematz, que estemos todos gesund und stark, fuertes y sanos, que ahora nos viene muy bien, y gracias por haberme escuchado. Un beso a todos. Muchas gracias, Nehama. Un aplauso para Nehama con esta clase. Haberme ido mucho con el tiempo tampoco. Me empiezo a declarar fan de Nehama. Sí. Que saque la pantalla, así nos vemos todos. Que saque presentar pantalla, así nos vemos todos. Bueno, pero Ahí ya lo saqué, Nehama. eso. Cari, ahí abro un club de fans en Facebook. Eso. Te pongo como Sí, por favor, yo la número 1. Qué linda clase, Nehama, muchas gracias. Gracias, Nehama. Muchas gracias a todos. Impresionante. Gracias. Muy bueno. Excelente. Espero que Bravo. no les quitado Bien. una hora del año que no haya sido muy pesado. Chao. Un beso. No, estuve No te vayas, Nehama. No. Voy a hacer los anuncios y ya terminamos, que ya hay que irse a hacer la comida. Recuerden, mañana a las 15:30 tenemos clase de canto con la Moravero. ¿Sí? Mañana 15:30. Y después, 16:30, tenemos Shabbat, previa de Shabbat. Es 16:30, no a las 17, porque Shabbat empieza cada vez más temprano. Así que recuerden, 16:30 previa de Shabbat. Y el sábado a las 20 horas, la Abdalá, como la venimos haciendo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ya va a estar Muy bien. saliendo el calendario, la agenda de esta semana para que nos ubiquemos en el tiempo con las actividades de la que ya se arreglaron esta semana, así que prepárense que ya va a salir en esta. ¿Con qué letras? Ahí en el medio, a ver, para poder. ¿Sí? Seguramente mañana va a estar saliendo porque bueno, ahora ya es tarde y Sergio quiere descansar. Pues. Así que bueno, hablamos, estamos en comunicación con todos ustedes. Nehama, muchas gracias de vuelta. Gracias, Nehama. No, Gracias. gracias por Nos vemos, escuchar. saludemos, chau, chau. Chao, gracias, Nehama. Gracias, Nehama. Chao.